Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante con muchas más noticias previas a este Gran Premio de Hungría que tenemos ya a la vuelta de las esquinas. Tenemos muchas cosas todavía de las que comentar y además todo esto viene después de un primer vídeo que hemos tenido en el día muy interesante, así que os recomiendo que vayáis a verlo. Tenemos que hablar acerca de Aston Martin, tenemos que hablar acerca de mejoras por parte de Ferrari, tenemos que enseñaros imágenes curiosas sobre el paddock de la Fórmula 1, cómo está ahora mismo, declaraciones varias de distintas entidades y distintas personas por parte de la Fórmula 1 y muchísimo más. Os recomiendo que veáis a ver el índice donde tendremos todos los temas que vamos a hablar detallados por si queréis saltar algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con el equipo Aston Martin, con unas declaraciones que ha dado Mike Krack con respecto a las expectativas que tienen para este fin de semana, porque ya hemos estado hablando, Aston Martin tiene unas altas expectativas este fin de semana. Desde principios de temporada, quiero decir, desde principio de temporada ya situaron 3 circuitos en los cuales podrían llegar a estar quizá en posibilidad por victorias. En uno desde luego que lo cumplieron, que fue en Mónaco, y Mónaco pudieron haber conseguido incluso la victoria de no ser por 84 milésimas en clasificación o por un neumático medio que pusieron cuando empezaba a llover, por ese fallo estratégico, sino Aston Martin sí que había estado en esa pelea por la victoria. Situaron también Hungría como un circuito de esos posibles y además Singapur. No es que sean 3 circuitos en los cuales iban a rendir bien, es que eran 3 circuitos donde iban a rendir tan bien que a lo mejor podían pelear por la victoria. Ellos siempre dijeron Mónaco y Singapur sobre todo, fueron los 2 circuitos que más remarcaron, pero también estaba entre ellos Hungría y llegamos a uno de ellos. Después además de todo lo que hemos visto estas últimas semanas con 2 carreras malas de Aston Martin, ya os hemos explicado porque en el anterior vídeo hemos hecho un análisis para que veáis las zonas donde Aston Martin debería de conseguir rendir mejor, y ahora es Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin, quien habla acerca de esas expectativas que tiene el equipo para este fin de semana. Sobre todo, Mike Krack lo que dice es que quieren ser realistas, pero que confían en que van a tener un buen ritmo en este Gran Premio de Hungría, algo que no han conseguido tener en las 2 últimas carreras, pero sí que lo confían para este fin de semana, y además han destacado en qué aspectos deberían de conseguir rendir mejor para poder tener un buen resultado, que sobre todo lo que han comentado es que se tienen que adaptar bien y rápido porque las sesiones de libres del viernes van a ser complicadas, van a ser pasadas por agua, por lo tanto van a necesitar una adaptación rápida, porque además tenemos el nuevo formato de clasificación que ya hemos explicado y eso nos puede llegar a dar alguna sorpresa. Eso es lo que nos comenta para empezar Mike Krack. Más adelante hablaremos sobre más declaraciones que da, pero sobre todo lo que dice es: somos realistas, siempre lo hemos sido y nunca hemos sido soñadores, así que estudiaremos la pista, miraremos también nuestro coche y cómo configurarlo para ella. Ahora bien, si nos fijamos en las características del trazado, debería de adaptarse mejor a nuestro coche que a otros circuitos en los que hemos estado. Así que ya vemos, ¿no? Nos comenta lo que ya hemos explicado en el principio del día de hoy, en el primero de los vídeos, al respecto sobre adaptarse a este circuito. Ya lo hablan ellos mismos, que confían en adaptarse mucho mejor y efectivamente esa es la expectativa que hay puesta sobre ellos. Comentan que en qué aspecto necesitan hacer lo que es en configurar bien ese monoplaza. Recordemos, y lo hemos comentado también en el vídeo anterior, el parte meteorológico que hay ahora mismo seguirá actualizándose, pero lo que se espera es que en los libres 1 y libres 2 pueda llegar a haber lluvias. Haya o no lluvias, lo que es muy importante en esos libres 1 es que va a haber, si hay lluvias al final son poco útiles, y si no hay lluvias las temperaturas van a ser bajas, por supuesto, entonces al final a Aston Martin le va a venir peor, por lo tanto tienen que saber cómo configurarlo. Y luego es muy importante configurar el monoplaza porque para la clasificación con el nuevo formato puede llegar a haber sorpresas. ¿Debería de haber sorpresas? Bueno, no es un formato en el cual la Fórmula 1 esté pujando porque puede haber mucha locura en la clasificación y demás. No ese es el objetivo que tiene esta clasificación, ya lo hemos explicado, que este nuevo formato de usar duros en la Q1, medios en la Q2 y blandos en la Q3 está hecho exclusivamente para conseguir, por así decirlo, no llevar tantos neumáticos a los circuitos. Ese es el principal objetivo, y esa huella de carbono que va dejando la Fórmula 1 en el transporte de los neumáticos se vea reducida. Ese es el motivo por el que lo es, eso ya lo hemos comentado, pero podría dar algunas sorpresas, sobre todo dependiendo de las temperaturas, porque si las temperaturas son bajas, los neumáticos duros van a tardar más en entrar en temperatura. ¿Esto a quién puede perjudicar? Bueno, llevamos
varios fines de semana, no solo uno, con Checo Pérez, que le está costando bastante meter los neumáticos en temperaturas porque las temperaturas eran bajas. Si son duros, pues además puede llegar a ser aún más complicado. También lo hemos visto con un Charles Leclerc que no ha conseguido hacer funcionar el Ferrari con temperaturas bajas, le ha pasado más de lo mismo, e incluso el Aston Martin también suele sufrir bastante con esas temperaturas bajas. Así que podríamos llegar a tener ciertas sorpresas, por lo tanto es muy importante saberlo configurar, pero nos lo dejan claro, ¿no? Que este fin de semana sí que deberían de conseguir rendir. Bien, y además dice Mike Crack unas declaraciones, y ya finalizamos con el tema del jefe del equipo Aston Martin. Dice unas declaraciones que me parecen muy interesantes, que me parecen muy ciertas y que ya hemos comentado aquí en este canal y que él las vuelve a repetir. Lo hemos comentado, lo ha comentado más gente y él lo vuelve a decir y yo quiero volver a traerlo aquí en este canal, que sobre todo habla acerca de ¿qué equipo es el segundo? ¿Qué equipo está después de Red Bull? ¿Por qué? Porque es muy complicado decir que realmente hay un equipo que es segundo. Es imposible, mejor dicho, porque los monoplazas ahora mismo son muy diferentes y están muy igualados hasta el punto de que McLaren se ha colado ahí también y McLaren está ahora mismo con 4 equipos compitiendo, aunque McLaren en el campeonato obviamente sea prácticamente imposible, por no decir imposible, que lleguen a ser subcampeones por la diferencia que tienen con Mercedes, con Aston Martin y con Ferrari, se han metido en esa pelea de por lo menos en cada circuito estar peleando ahí. Ya llevan 2 fines de semana seguidos consiguiéndolo y veremos si lo consiguen en Hungría. Entonces es muy difícil determinar qué equipo es el segundo, porque es que a lo largo de la temporada hemos visto muchos equipos ser segundo. Vimos a Aston Martin en las 2 primeras carreras, Mercedes lo fue en Australia, en Azerbaiyán lo fue Ferrari, en el Gran Premio de Miami lo volvió a ser Aston Martin. Quiero decir, esto lo hemos visto hasta principios de temporada. Luego en este final, en esta segunda parte de la temporada que hemos tenido, Mónaco lo volvió a ser Aston Martin, España lo fue Mercedes, Canadá lo fue Aston Martin, luego tuvimos Austria donde fue Ferrari y ahora ha sido McLaren en Silverstone. Es decir, es muy difícil determinar quién es el segundo mejor equipo y eso lo ha comentado Mike Crack, eso ya lo hemos explicado, la razón que es simplemente porque los equipos no se adaptan igual a todo tipo de trazados. Lo hemos explicado y parece que hay gente que por supuesto no lo entiende. Y es que Red Bull tampoco lo hace. El problema de Red Bull es que están a un segundo por vuelta del resto. Entonces, si no te adaptas bien a un circuito, pasas de estar a un segundo en un circuito en el que te adaptes bien o medianamente bien, como digo, a lo mejor a estar 5 décimas por delante del resto en cada vuelta. Pero es que sigues estando 5 décimas por vuelta en un circuito en el que te has adaptado algo peor que en otros que son más favorables. Ese es el problema que hay con Red Bull, pero a Red Bull también le pasa. Esto ha pasado históricamente y esto con la igualdad que hay entre los equipos de ahora mismo por la pelea por ser subcampeón, pues entonces está pasando y por eso hemos visto un Aston Martin que en Canadá fue el segundo mejor equipo, que en la siguiente carrera en Austria fueron el tercer mejor equipo, superados por Mercedes e igualados con McLaren, digámosles cuartos incluso si queréis, o en Silverstone fueron el quinto mejor equipo. Es algo que vamos a ver a lo largo de toda la temporada y es algo que el propio Mike Crack explica, diciendo además que es muy difícil definir quién es el segundo mejor equipo. Lo que dice textualmente es: no estamos preocupados. Creo que confirma lo que hemos dicho, se refiere al respecto sobre el puesto que quedaron en Silverstone, que tenemos que tener cuidado con definir demasiado rápido un orden jerárquico. Tenemos un vaivén en cada carrera. Esto además lo dijo Fernando Alonso a principios de temporada. Dijo que habría circuitos en los cuales Aston Martin no iba a llegar al podio. Esto lo dijo desde el principio, como estoy diciendo, cuando Alonso llevaba 3 podios seguidos en las 3 primeras carreras. Alonso dijo: llegará un momento en el que no estemos en el podio, y eso no significa que hayan dado un paso atrás, significa que hay un circuito al cual nos han adaptado. Sigue diciendo, dice: hemos visto como en Austria, por ejemplo, Mercedes estaban bastante abajo. En Austria fueron el quinto equipo y en Silverstone fueron el tercero. O en Canadá, que era la anterior a Austria, fueron el tercero y en la anterior a Canadá fueron el segundo. Quiero decir, para que veáis otro tipo de equipos también. Dice: pero en Barcelona habían sido muy competitivos. Nosotros fuimos muy fuertes en Canadá, que no hace mucho de eso, y pudimos luchar por el podio. Por eso siempre digo que tenemos que esperar 2 o 3 circuitos después de cada actualización para darnos cuenta y estar realmente seguros de cuál es el orden jerárquico. Creo que debemos seguir así. Y es que además puede haber, te esperas 2 o 3 circuitos para decir con estas mejoras dónde se ha puesto Aston Martin. Pero claro, en la primera carrera donde introdujeron mejoras, que fue Canadá, las mejoras grandes quiero decir, se pusieron segundos, la siguiente cuartos, la siguiente quintos, ahora se ponen segundos. ¿En qué puesto están? No puedes determinar en qué puesto están realmente. Luego nos vamos a lo mejor en el caso de McLaren. Es que McLaren las introduce en Silverstone, pues es muy difícil determinar realmente dónde van a estar dónde están cada equipo. Esas son las palabras de Mike Crack, eso es algo que os hemos comentado en este canal y es algo que quería volver a repetir.
Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre mejoras por parte del equipo Ferrari. Ya os hemos estado hablando al respecto sobre mejoras, ya os hemos estado hablando al respecto sobre que Ferrari traería actualizaciones para este Gran Premio de Hungría, un fin de semana donde la escudería espera poder rendir bien y se han determinado un poco más dónde van a ser esas mejoras por parte del equipo Ferrari. Específicamente las van a llevar en los alerones. Ya sabíamos la mejora en el alerón delantero que ya la habíamos comentado, pero desde Italia se está informando que el alerón trasero también va a ser modificado. Por supuesto, llevan modificaciones que son específicas para este circuito, pero además de esas también llevan modificaciones el equipo Ferrari que son para intentar conseguir un mejor rendimiento, para poder un mejor funcionamiento y seguir con ese paquete de mejoras que introdujeron en Austria, seguir desarrollándolos, seguir entendiéndolo mejor y conseguir que funcione mejor el SF23. Esa es la mejora, se está comentando esto desde Italia, o sea, es decir, que vamos, prácticamente podemos decir que es confirmado que van a llevar estas mejoras, van a llevar esa mejora en el alerón trasero. Ahora os comentamos también sobre la parte del alerón delantero, pero sobre todo lo que esperan con este alerón trasero, según comentan desde Italia, es que este alerón trasero sea capaz de optimizar el empuje vertical de la parte trasera del monoplaza. Con esto conseguir un mejor funcionamiento por parte de ese alerón que empezará a debutar en el Hungaroring. Un circuito del cual no deberían de ir mal, porque Ferrari ya sabemos que también suele rendir bien en el paso de curvas de velocidad media-baja, ya sabemos que es un equipo que se le da bien eso, además de que se les da muy bien los esfuerzos en tracción, es decir, que la salida de la última curva y toda la recta principal deberían de rendir bien, la salida de la segunda curva, la salida de la tercera también les debería de hacer bien. Esas curvas las hemos analizado antes en el canal, o sea que os recomiendo que vayáis a ver el primer vídeo del día, que hemos analizado todo el vídeo, pero os lo hemos analizado por parte visto desde Aston Martin, pero en esas curvas que os he dicho debería de conseguir hacerlo bien Ferrari, además del segundo sector no deberían tampoco de rendir mal. Con esto, además de un nuevo alerón trasero que por supuesto luego llevará especificaciones específicas para este circuito, que ya sabemos que al final necesitas más carga aerodinámica de lo que lo hemos visto en los últimos trazados, pues desde luego que se espera un mejor rendimiento. Además de todo esto se le une el alerón delantero, el cual ya habíamos informado, con lo que además también desde Italia, ahora completando toda la información, comentan que lo que esperan con estos nuevos tanto alerón delantero como trasero es conseguir un monoplaza mucho más estable, que sabemos que el Ferrari, sabemos que el SF23 a principio de temporada estable, lo que se dice estable, no lo era. Entonces, con esto sí que esperan conseguir mayor estabilidad, mayor balance, lo deberían de conseguir un monoplaza en general más completo. Eso es lo que comentan desde Italia, eso es lo que tendremos por parte de la escudería Ferrari este fin de semana. Y tenemos que pasar a un tema bastante interesante en esta ocasión, que tenemos que hablar sobre estas imágenes que se han podido ver en el paddock, que os las traigo para empezar a ver, para verlas, porque son curiosas para ver, porque es una parte que no solemos ver obviamente en las carreras y demás, y luego para comentaros lo que siempre os comento cuando solemos hacer estas imágenes los miércoles, los jueves, algunas que incluso podemos llegar a poner los viernes. Sobre todo porque, bueno, pues porque es una imagen que no solemos ver y estamos viendo aquí. Esto es el Alpine. Estaréis diciendo, bueno, obviamente por este color azul, ¿no? Que vemos por aquí, lo habréis podido ver, por el patrocinador de Castrol y demás. Algunos ya lo podréis haber identificado, pero ¿qué es esto? Bueno, pues esto es la parte del motor. Esta es la parte del motor descubierta, sin la tapa motor, sin la cubierta motor. Esto es como se ve un motor de Fórmula 1 montado en el chasis, en el monoplaza del Fórmula 1. Tenemos más imágenes, esta es la más representativa, o sea que ahora vamos a volver a ella, pues simplemente por dejarla puesta. Tenemos esta otra imagen. Lo que digo, la otra es más representativa porque se ve un poco mejor, creo yo. Vamos, aquí vemos otro tipo de cosas. Es bastante curioso ver todos esos cables, ver todo cómo se unen, ¿no? Las partes de los motores de un Fórmula 1, pero sobre todo lo que os decía, ¿por qué os traemos esta imagen? Bueno, pues aparte de que es curiosa, aparte de que es una parte que no se suele ver, que puede llegar a interesar, a muchos de vosotros quizá os interesa, sobre todo la traigo por el hecho de, una vez más, comentar lo que siempre decimos, que hay muchas partes que nosotros no vemos, que alguna vez tenemos la oportunidad, gracias a estas imágenes que se llegan a poder ver por redes sociales, que las suben periodistas que ya están allí en Budapest, hay veces que podemos llegar a tener esta oportunidad de verla, pero generalmente esto no lo solemos ver. Pero esto es tónica habitual en el paddock. A partir de ahora no va a haber un equipo que copie esto porque le vea algo especial en el Alpine que han conseguido encontrar y a partir de ahora lo van a copiar todos porque es la primera vez que se ve, porque lo estamos viendo todos. Esto es tónica habitual en el paddock y sobre todo lo llevo por el hecho del suelo del monoplaza del Red Bull. ¿Por qué? Porque, bueno, es que os trajimos aquí, fue en el Gran Premio de Austria, si no recuerdo mal, os trajimos una imagen del fondo del monoplaza del Red Bull que se había podido ver en el paddock porque lo habían puesto ahí y le habían podido sacar imágenes.
Estas cosas es habitual verlos en la Fórmula 1. La primera vez que se vio aquel suelo del Red Bull no fue en Mónaco. Los equipos, la primera vez que vieron el suelo del Red Bull no fue en Mónaco, como nosotros sí lo vimos por primera vez. Nuestra primera vez que lo vimos fue en Mónaco, el resto de equipos no. Hay mucha gente que sigue diciendo el hecho de que les están copiando el suelo de Red Bull desde Mónaco. ¿Puede haber algún equipo que lo esté copiando? Puede haberlo perfectamente. Por supuesto, ya hemos comentado que tampoco es la estrategia más correcta copiar algo que tú has ido viendo por el paddock, porque vas siempre 3, 4 pasos por detrás. Pero lo puedes hacer, pero no lo vas a hacer por haberlo visto en Mónaco. Lo haces porque es que lo ves durante el paddock, lo ves durante el miércoles, puedes estar observándolo, puedes estar viéndolo. Hay cosas que se intentan ocultar un poco más, pero al final se acaban viendo. Y lo que digo, esto lo hemos visto ahora nosotros, os trajimos una imagen del fondo, al final se acaba viendo todo. Y si no es en la primera carrera donde se llevan las actualizaciones, porque a lo mejor intenten ocultarlo un poco más, es en la segunda o en la tercera, pero se acaba viendo todo, porque en el paddock al final hay un momento en el que se ve ese suelo. Hay un momento en el que se ve este motor al descubierto. Entonces simplemente os lo quería traer porque, bueno, pues como siga habiendo gente diciendo que desde Mónaco hay equipos que están copiando en su totalidad el suelo del Red Bull, me parecía curioso también traerosla, también además de traeros esta imagen que es bastante curiosa y volver a reafirmarme en esas palabras que ya hemos comentado, que no es que las diga yo, que es que la dice todo el mundo porque es que es así. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre unas palabras que ha dado Daniel Ricciardo. Ricciardo ha hablado ya en el previo del Gran Premio de Hungría hecho por AlphaTauri, también ha hablado en ese previo su Noda, por supuesto, ya van saliendo estos previos, van saliendo estas impresiones por parte de los equipos. En este final del vídeo es lo que tenemos sobre todo que vamos a hablar, además de dos noticias importantes que no son en ese previo, pero que no son impresiones de pilotos, quiero decir. En esta ocasión tenemos que hablar acerca de Daniel Ricciardo, que ha hablado acerca de sus impresiones de lo que espera para este Gran Premio de Hungría, donde va a regresar a la Fórmula 1, pero sobre todo lo que tenemos que hablar del piloto australiano es que en el previo que ha dado a AlphaTauri para el Gran Premio de Hungría ha hablado de la exigencia que supone ser un piloto Red Bull. Lo que ha dicho textualmente es que en este equipo tienes que estar siempre preparado para cualquier llamada, para cualquier oportunidad, que él, uniéndose a Red Bull como tercer piloto, él era consciente de que podía llegar a pasar esto. Es más, que era uno de esos objetivos que tenía en mente de, oye, a ver si consigue pasar, porque sabe cómo funciona Red Bull, sabía que si su Noda o que si De Vries no rendían bien, podía recibir esta llamada y podía ser una oportunidad de regresar a la propia Fórmula 1 este mismo año. Sabe esa exigencia que hay en Red Bull, sabe que pueden llegar a echarte porque le puede pasar ahora mismo a él, porque a él le van a estar evaluando, porque lo ha llegado incluso a comentar el propio Christian Horner, que lo ha dicho, le van también a estar evaluando, sabe de esa exigencia y le encanta en ese regreso que tiene la Fórmula 1 con el equipo AlphaTauri. Eso es lo que nos ha estado hablando, sobre todo ahora os leemos las declaraciones, pero además también pues ha estado hablando al respecto sobre regresar a la Fórmula 1, regresar a Hungría. Ya os estuvimos hablando acerca de varias declaraciones del piloto australiano que ya os comentamos en su momento porque dio una entrevista a la propia Fórmula 1 y me pareció bastante interesante al respecto sobre esas expectativas que tenía también del AT04, pero sobre todo al respecto sobre esas exigencias de Red Bull. Lo que ha dicho textualmente es: estoy encantado de regresar. Como siempre, con la familia Red Bull tienes que estar preparado para una llamada y cuando llegó aproveché la oportunidad. Eso es lo que dice Ricciardo y ya luego cómo ha sido esta llegada, lo que comenta es cómo es este regreso a AlphaTauri, porque bueno, no ha formado parte de AlphaTauri, pero formó parte durante 2 años, 2012 y 2013, del equipo Toro Rosso, que es AlphaTauri al final. Toro Rosso es continuación, AlphaTauri es continuación de Toro Rosso, incluso Toro Rosso es continuación de Minardi, es lo que el equipo que al final adquirió Red Bull para hacer este equipo B, es continuación de Minardi también. Entonces ahora mismo AlphaTauri al final no deja de ser esa misma base de Toro Rosso, donde estuvo también participando Red Bull, donde estuvo también participando Ricciardo, por ejemplo, el propio jefe de equipo que es Franz Tost, que ya sabemos que el año que viene no seguirá Franz Tost en la Fórmula 1, no seguirá Franz Tost con AlphaTauri, pero que estaba incluso en todos los años, hasta ahora había estado todos los años de Toro Rosso y por supuesto estuvo con Daniel Ricciardo. Pues lo que dice es: la transición a AlphaTauri ha ido como la seda. La semana pasada estuve de vuelta en Faenza. La fábrica ha cambiado mucho desde la última vez que corrí, pero para el equipo hace una década, pero todavía había un montón de caras conocidas y me sentí como en casa, mientras nos preparemos para la próxima carrera. Así que eso es lo que habla acerca de este regreso a AlphaTauri. Veremos cómo lo consigue. Tiene altas expectativas para este Gran Premio de Hungría. Gran premio que él ha ganado, gran premio donde él logró su primera victoria en Fórmula 1, como ya os hemos comentado anteriormente, que es bastante curioso que regrese en este fin de semana por eso mismo, por ese dato.
Regresará, ya ha dicho que lo más importante para él este fin de semana sobre todo es divertirse, coger experiencia con este AT04 y ha dicho textualmente pisar más el acelerador derecho que el acelerador izquierdo. Esos son los objetivos que tiene Ricciardo para este fin de semana. Y vamos a pasar de tema, pero no nos vamos a ir muy lejos tampoco de Daniel Ricciardo porque tenemos declaraciones de Christian Horner que ha dado públicamente en este miércoles previo al Gran Premio de Hungría y sobre todo ha criticado directamente a Helmut Marko. Sí, como lo estáis viendo, ha criticado directamente a Helmut Marko por el hecho de el error que cometió, porque eso ya lo hemos tratado aquí, lo ha dicho el propio Helmut Marko, quiero decir que lo hemos tratado aquí, de que Marko pujó por De Vries, mientras que Horner no le gustaba, ha hablado sobre ese momento, ha dicho que nunca vio cómo iba a poder encajar De Vries en el programa, cómo iba a poder encajar De Vries en la estructura Red Bull, sobre todo por ser un piloto ajeno, eso es lo que comenta, y un piloto que además no había demostrado gran cosa en la Fórmula 1 porque no había tenido esa oportunidad. Quiero decir, si hablas de Checo, obviamente no es ese mismo caso, porque al final no aporta eso que estaba diciendo él también para ser un piloto de esa estructura de Red Bull, de ese programa de jóvenes pilotos. Es obviamente De Vries no lo ha sido, pero es por lo que Checo es diferente, porque Checo ya aportaba una experiencia que ya estaba en Fórmula 1 y ya había demostrado ser uno de los mejores pilotos de la parrilla. Lo que dice para empezar Christian Horner es: Nick es un piloto muy hábil, campeón de la Fórmula E y de la Fórmula 2, pero obviamente tiene mucha experiencia, no es un piloto joven desde el punto de vista de la edad. Yo no podía ver cómo encajaba en nuestro programa. Personalmente siempre fue para mí como un parche. Y además aquí vamos a finalizar diciendo unas palabras por lo último que llega a comentar Christian Horner, de reafirmar lo que hemos estado comentando esta semana. Sigue diciendo, dice, pero una vez contratado había grandes expectativas puestas en él, porque aunque era inexperto en la Fórmula 1, tenía mucha experiencia en el mundo del automovilismo. Por eso es lo que hemos comentado, que ya nos lo habían dicho ellos mismos, que no era un rookie cualquiera, no le podías medir como un rookie como Sargent, porque puedes tener más paciencia con Logan Sargent, no tanto con Nick De Vries, porque De Vries al final tenía mucha más experiencia, tiene una edad mucho más avanzada, entonces por eso le exigías más desde el principio. Obviamente necesita unas carreras de adaptación, pero no es el mismo el nivel que esperas de Nick De Vries que el que esperas de un rookie que acaba de llegar a la Fórmula 1. Por eso es por lo que han estado comentando en muchas ocasiones. Por eso también es por lo que Christian Horner dice que no encajaba en ese programa de pilotos, porque al final era un piloto muy avanzado, con más experiencia, que hace yendo a AlphaTauri. Pues eso es lo que hacía, básicamente. Y para finalizar, y ya lo que queríamos concluir con ese tema, lo que dice es: todos teníamos la sensación de que Nick no cumplía del todo con las expectativas, pero la pregunta era, ¿cuáles son las opciones si cambiamos de rumbo? Y desde la perspectiva de Red Bull, la opción más interesante era ver cómo se desenvolvía Daniel Ricciardo. Esa es la decisión que tomamos. Ya para finalizar, lo que quería comentar sobre este tema es otra vez más unas palabras que dejan bastante claro, al menos desde mi punto de vista, que por lo menos Christian Horner va a pujar, salvo que rinda muy mal, todo lo posible por el regreso de Ricciardo a Red Bull, porque ya ha pujado todo lo posible por el regreso de Ricciardo a mitad de temporada, después de los 2 malos años en McLaren, por su regreso a AlphaTauri. Ya ha hecho todo lo posible. Por supuesto, no iba a echar a De Vries si hubiera rendido bien por Ricciardo, pero sí que sí, habiendo rendido mal, pues el proyecto que mejor te encajaba, según dice él, era Ricciardo. Le quieren probar, quieren ver cómo rinde. Y Christian Horner sabemos que al final la buenísima relación que tiene con Ricciardo, que es lógico que tenga una muy buena relación con Ricciardo, pero eso va a hacer que obviamente ese papel, ese puesto que puede llegar a tener en el equipo Red Bull, no sea descabellado decir que lo puede acabar consiguiendo dentro de poco. Para mí, es mi opinión. Y yo ya os lo he dicho, ellos públicamente han dicho 2025. 2025 es públicamente a lo que opta Ricciardo, porque Checo tiene contrato para 2024, pero es que si hay un equipo que le puede dar exactamente igual el contrato y destruir, por así decirlo, a uno de sus pilotos, aunque esté rindiendo incluso bien, pero bueno, digamos que encima sea porque no está rindiendo bien, o sea, esa es la excusa que nos pongan, ese es Red Bull. Entonces, yo siendo Checo y yo queriendo ver a Checo en Red Bull, tendría que por lo menos tener cuidado. Yo creo que desde luego que tenemos muchas posibilidades de llegar a verlo en la Fórmula 1. Vamos a pasar de tema, tenemos que hablar acerca de los últimos temas que tenemos ya en este vídeo. Tenemos que hablar al respecto sobre unas declaraciones de Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine,
que ahora mismo Alpine pasa por un momento muy complicado porque no empezaron mal la temporada, estaban más o menos en el punto en el que ellos esperaban, que era estar más cerca de Mercedes y de Ferrari. El punto estuvo en que les pasó a Aston Martin, pero realmente estaban ahí, se habían separado de toda la zona media, no tenían rival. McLaren, que fue quien les compitió el año pasado, estaba siendo un desastre, más o menos por lo menos se asentaban quintos, lograron un podio en Mónaco. Parecía que dentro de lo malo, Alpine iba a cumplir el mínimo de expectativas que tenían, es decir, por lo menos ser los líderes del resto y más cerca de la zona alta. El problema ha estado en un equipo que se llama McLaren, que ha mejorado una barbaridad y les ha pasado por delante. Les ha pasado por delante no solo en ritmo durante estas dos últimas carreras, que no es una única carrera en sí, además, que son dos tipos de carreras distintos, en donde una de ellas además son el segundo mejor equipo y les han pasado, por supuesto, en el Mundial de Constructores. Entonces, Alpine ahora mismo se sitúan sextos, habiendo sido comidos además por McLaren, y es un momento muy complicado. Entonces, por parte, Otmar Szafnauer ha hablado después de la grandísima mejoría que ha dado por parte del equipo McLaren y lo que dice es que para Alpine ha sido una tremenda sorpresa, que no se lo esperaban. Llevamos una temporada de Alpine además de muchos altibajos y de muchas palabras de, bueno, es que no podemos replicar lo que ha hecho Aston Martin, pues McLaren lo ha replicado, te ha superado y lo que comenta Szafnauer es que este punto ya no es que encima haya sido una gran sorpresa el hecho de la mejoría de McLaren, es que además les ha hecho bajar un puesto más en el Mundial de Constructores. Su objetivo era pelear por ser terceros en el Mundial de Constructores y poder estar más cerca de Ferrari y Mercedes, y ahora mismo no están tan cerca de Mercedes y de Ferrari como ellos querían. Les ha superado McLaren, les ha superado Aston Martin y están sextos en el Mundial de Constructores. Eso es lo que ocurre con el equipo Alpine, eso es lo que ocurre con Otmar Szafnauer. Es bastante interesante las palabras que da y en las que dice que desde luego no están cumpliendo ni siquiera sus propias expectativas. En lo que dice él, y es así realmente, no están tan lejos de Mercedes y de Ferrari, no están, que era el objetivo que tenían, no están tan lejos de la zona alta. Realmente Alpine es el escalón entre medias de esa zona que pueden decir, digamos el de zona media, ¿no? Que son desde el segundo equipo hasta el quinto ahora mismo, que es McLaren, Aston Martin, Ferrari y Mercedes. Todos esos equipos, pongamos la zona media, y la zona baja, que son los Alfa Romeo, Haas y Williams. Están ahí en ese escalón entre medias. Son justo el equipo entre que los Alfa Romeo, Haas y Williams no llegan, pero no son capaces de llegar ahí. El problema es que ahora mismo no quedan ni siquiera en posiciones de puntos prácticamente. Lo que dice Szafnauer es, en las dos últimas carreras han sido mucho más competitivos y sorprendentemente. Es una combinación de cosas, tendrás que preguntarles a ellos, pero creo que te dirán que es una combinación de esas cosas. El año pasado no éramos muy diferentes, salvo por el hecho de que Aston estaba muy por detrás del resto, es decir, que dice que en las posiciones en las que estaban el año pasado no era muy diferente, simplemente que Aston también se ha metido en esa zona alta. Realmente no. ¿Por qué? Porque el año pasado estaban compitiendo con McLaren. Podemos decir que el año pasado McLaren era superior a ellos. Se puede llegar a decir, lo único que McLaren por Daniel Ricciardo perdieron muchos puntos. Pero bueno, que más o menos estaban en ese puesto y les ha superado a Aston Martin. Pero realmente es que McLaren, el hecho es que ahora mismo, hasta que se demuestre lo contrario, es un equipo de zona alta y Alpine no. Y el año pasado Alpine y McLaren competían y Alpine podía superar realmente a McLaren dependiendo de la carrera. Entonces sigue diciendo, dice, pero estamos más cerca de Mercedes y de Ferrari que el año pasado y hemos mantenido nuestra diferencia relativa con Red Bull. Yo diría que no, tampoco, pero bueno, o sea, sí están más cerca de Ferrari y de Mercedes, pero yo diría que tampoco han mantenido esa diferencia con Red Bull. Y tampoco es bueno decir que han mantenido una diferencia con Red Bull. Al final todos tendrían que ir recortándole, que bueno, esto es más mérito de Red Bull, pero eso es lo que comenta. Y para finalizar lo que dice es, pero Aston acaba de adelantarnos a nosotros y a algunos otros, así que eso parece. Si miro los puntos, ahora mismo somos sextos, que no es donde queremos estar, así que tenemos que empezar a sumar más puntos. Es una situación complicada para Alpine, después además de las altas críticas que hubo a principios de temporada también de Lauren Rossi, diciendo que estaban haciéndolo fatal y demás. Yo creo que encima el podio en Mónaco les vino mal porque consiguieron ese podio y demás, pero creo que
en ese momento empezaron a hablar de que si las mejoras de Mónaco habían hecho que llegara a ese podio, que a lo mejor su ritmo sí estaba para ahí, y en carrera quedó muy claro que realmente no estaban para ahí. Manejaron muy bien la carrera, en Mónaco no se puede adelantar, mantuvieron el tercer puesto, lo manejaron muy bien en el momento de la parada, pero si no hubiera sido por eso, ritmo no tenían para haberse mantenido tercero, pero es que realmente se lo creyeron, realmente se creyeron esas palabras de hemos podido hacer el podio por las mejoras que hemos introducido y realmente no. En clasificación sí que rindieron muy bien, pero en carrera no están a ese nivel. Y desde entonces veníamos de las críticas de Lauren Ross y demás, ahí empezaron a creerse que estaban a ese nivel y desde luego que no lo han estado. Han sido muy superados por encima por McLaren, han perdido muchísimo terreno y Alpine es ese equipo que ahora mismo se sitúa sexto cuando ellos esperaban estar peleando por el tercer puesto en el Mundial de Constructores. Anda que no ha habido veces a principio de temporada que Safnauer decía que iban a pelear por ser subcampeones. Pues creo que el subcampeonato se les queda algo lejos. Veremos si Alpine consigue mejorar, si consigue reaccionar, porque sería otro equipo más en la zona alta y sería espectacular ver otro equipo más en esa pelea. Pero desde luego que ahora mismo no lo están. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar de dos temas muy breves. Se me ha ido extensísimo el vídeo, así que vamos a ir muy rápido. Primero tenemos que hablar al respecto de unas palabras de Alexander Albon por parte del equipo Williams, en las cuales ha hablado acerca de las expectativas para Hungría. Y sobre todo, y son unas expectativas muy buenas, lo que comenta es que lo que quieren es conseguir comprobar las mejoras que introdujeron en Canadá, que recordar que fueron unas mejoras muy grandes las mejoras que trajeron en Canadá, conseguir comprobar esas mejoras en un trazado tan diferente como es Hungría, porque Canadá es un circuito donde sí que es necesario la tracción y el Williams no va mal porque en Canadá rindieron bien, donde es necesario la tracción. Luego Austria también es necesaria la tracción, pero sobre todo es más predominante en las rectas y Silverstone, pues bueno, es un circuito muy diferente en todos ese sentido. La cosa es que Canadá, que a lo mejor podemos decir que de los últimos fines de semana es el más parecido a Hungría, la cosa es que en Canadá sigue habiendo rectas, sigue habiendo importancia y sigue siendo donde Williams sacó la ventaja. En Hungría no hay eso, en Hungría tenés la recta principal, la segunda recta de DRS y realmente no hay más. Todo el final del primer sector, el segundo y el tercero es curvas. Y eso Williams no ha rendido bien en lo que llamamos de temporada. Entonces es un circuito muy diferente donde a Williams le va a venir bien comprobar en qué nivel están en un circuito que no les sea favorable. Williams ha tirado la casa por la ventana para pujar en mejorar en velocidad punta y les va genial. Y es espectacular, tiene una velocidad punta al nivel del Red Bull sin tener un motor Honda, que es el mejor motor, tener un motor Mercedes, tienen esa velocidad punta, les va bien, es una apuesta arriesgada, es una apuesta con lo que han conseguido mejorar mucho, es una apuesta con lo que hay en circuitos donde sufren, pero hay otros circuitos donde destacan, como ya lo hemos visto en Silverstone y en Austria, que se quedaron a las puertas de los puntos, pero tenían ritmo para ello, o en Canadá, que también lograron puntuar. Es una apuesta arriesgada, es una apuesta que les ha salido bien y que ahora les toca comprobar en este tipo de circuitos diferentes. Bélgica deberían de poder rendir bien a priori sin mayor problema. Veremos qué es lo que consiguen hacer en Hungría. Si en Hungría rinden decente, si rinden para estar por lo menos en la pelea por el 10º puesto o incluso colarse y meterse en los puntos, pues oye, podría ser una muy buena mejora la que ha dado Williams. Me extendería más, pero es que no tenemos tiempo, tenemos que acabar simplemente con las palabras que también ha dado Valtteri Bottas por parte de Alfa Romeo. Sobre todo lo que destaca Valtteri Bottas en estas palabras que ha dado, también en la previa del equipo Alfa Romeo para este fin de semana, lo que destaca es que les ha venido muy bien al equipo esta semana de descanso entre Silverstone y Hungría para reponer fuerzas y sobre todo para... Llevamos 2 fines de semana malos, vamos a parar, no estamos tan mal, no está el coche tan mal y vamos a intentar ir a algo mejor. Desde Canadá no consiguen entrar en puntos, que no está tan lejos, por supuesto, Canadá, pero es que antes desde Canadá Zhou entró en puntos en España y antes no tenemos que remontar, por ejemplo, a Bottas a las primeras carreras de la temporada. Es decir, es una temporada que les está costando bastante a Alfa Romeo, no están consiguiendo tener los resultados que esperaban, también es muy complicado entrar en puntos, pero están teniendo un rendimiento inferior al que ellos pensaban que iban a tener y esperan que en Hungría consigan tener un mejor rendimiento. Además, Hungría es un circuito que Bottas no se le ha dado mal históricamente también y es un circuito en el cual comenta que Alfa Romeo puede llegar a hacerlo algo mejor. Veremos cómo rinden, es complicado entrar en puntos en este momento. Además, Valtteri Bottas comenta que es casi como su gran premio de casa porque no hay gran premio de Finlandia, entonces Hungría no está
No está a 5 minutos Hungría de Finlandia, pero es un circuito que más o menos pilla cerca, que es un circuito que él incluso llega a considerar ese gran premio de casa. Así que eso es lo que ha comentado Valtteri Bottas, igual que con el caso de Williams, me extendería más, pero no tenemos tiempo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.